Hoy vamos a hablar de Afganistán, vamos a hablar de la retirada de las tropas estadounidenses, pero también de lo que significa el regreso de los talibán. Hoy en Contame desde casa vamos a hablar con el embajador argentino en Pakistán, Leopoldo Saores, que además tiene jurisdicción en Afganistán. Leopoldo, bienvenido al canal de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos muy lejos, pero muy cerca, porque estás en territorio argentino, estás en la Embajada Argentina en Pakistán. Contanos cómo está la situación en este momento, muy complicado aparece, por lo menos lo que se ve desde acá. Buenas tardes, Verónica. Acá son buenas noches porque son las 10:15 de la noche. Un gusto estar con ustedes. Acá estoy en la residencia porque ya no es horario laborable. Y hace 3 meses que estoy por acá, mañana cumplo 3 meses, y me ha tocado llegar en un momento histórico, no solamente en esta región del mundo, sino en el mundo, ¿no? Porque lo que estamos viviendo en estas semanas, en estos días, creo que es una divisoria de aguas. Yo no sé si, hoy estaba leyendo algún artículo donde se decía que terminó el siglo de los Estados Unidos y empieza el siglo de Asia. Quizás todavía es un poco prematuro para hacer esas afirmaciones, hay que esperar que decanten un poco los acontecimientos, pero evidentemente lo que pasó el 15 de agosto y las repercusiones que no dejan de resonar y que todavía no sabemos cómo se van a desarrollar los acontecimientos, hacen que estemos frente a un momento histórico. Sí, obviamente desde la mirada occidental se ve y se observa con mucha desconfianza y hasta temor el regreso de los talibán después de 20 años. Digo, las imágenes que hemos visto y que han circulado por el mundo, los aviones abarrotados de gente, gente cayendo de los aviones tratando de huir. Digo, ese es el escenario porque, bueno, muchas veces la foto no es la película, ¿no? Nosotros estamos en Pakistán, del otro lado de la frontera, o sea, no tenemos el día a día y nos alimentamos obviamente de las imágenes que circulan por la televisión internacional. Obviamente estamos en un país que es un país clave para Afganistán y clave para el equilibrio de la región. Pakistán tiene una historia compartida con Afganistán, hay muchos intereses cruzados. Las repercusiones que se tienen acá, lo que uno puede hablar con otros colegas, periodistas locales que obviamente conocen mucho lo que pasa en Afganistán, dan cuenta de una situación complicada. La lectura que se hace acá es de alguna manera un poco, en Pakistán, de alguna manera un poco cauta, no diría si benévola, pero da como una especie de voto de confianza a esta versión de alguna manera más pragmática, más ayornada, más conciliadora de los talibanes. Pero al mismo tiempo tienen gestos y acciones y actitudes que de alguna manera ponen en contradicción lo que trata de ser el mensaje, ¿no es cierto? Se ha sabido que están circulando puerta por casa tratando de encontrar a afganos que trabajaron como intérpretes, como asistentes de las embajadas occidentales. Hay mensajes en el sentido de que van a respetar los derechos de la mujer, que la mujer tiene un espacio en la nueva sociedad afgana, pero siempre dentro del Islam y los valores de la cultura islámica. Entonces, siempre hay que hacer una interpretación sobre cuál es el sentido y el alcance directo de eso. Y otro tema que interesa mucho, sobre todo en Pakistán, en China también, es que Afganistán no se ha utilizado como una plataforma de grupos terroristas para lanzar ataques contra países de la región. Hay como dos agendas u objetivos. Quizás Estados Unidos y el mundo occidental lo que está priorizando ahora es que el régimen talibán, si finalmente forma un gobierno, porque estamos todavía en negociaciones, la preocupación de Occidente es que no se pierda, no se retrotraiga las libertades que incipientes se fueron ganando, el rol de la mujer, la educación, la agenda de derechos humanos que poco a poco se instaló en estos 20 años, que creo que eso es lo que se puede rescatar realmente como positivo. Mientras que para algunos países de esta zona, lo importante es que Afganistán no sea la plataforma, el trampolín
para grupos terroristas que pueden atentar contra la integridad de Pakistán, de China, incentivando las minorías musulmanas, incentivando los movimientos separatistas. Así que hay interés obviamente de la comunidad internacional, pero las agendas, los intereses y los puntos de fricción no siempre se comparten. En el caso de los talibán, digo, la relación que uno tiene más, entre comillas, cercana, son los atentados a las Torres Gemelas, Osama Bin Laden, digo, ese es la mirada que se tiene precisamente sobre los talibán y sus posibles acciones terroristas. Esa es la mirada con la que hemos convivido en estos últimos 20 años. Y esa es la reputación contra la cual los talibanes tienen que lidiar y tienen que mostrar con hechos concretos que la dejaron atrás. Evidentemente los talibanes han adquirido en este año y medio, desde que se firmó el acuerdo entre los talibanes y Trump para la salida de Estados Unidos con sus tropas, han adquirido un ejercicio de la diplomacia, de la negociación política, que ahora se está poniendo de manifiesto, porque ellos aprovecharon todo este tiempo, estas conversaciones que mantuvieron con Estados Unidos, para de alguna manera generar acuerdos dentro de Afganistán, porque Afganistán es un país con muchas minorías, con una cultura tribal, pero evidentemente los talibanes han sabido coser esos acuerdos, tejer esas alianzas, y al mismo tiempo han, de alguna manera, hecho lo posible para cooptar, para llevar de su lado a las Fuerzas Armadas afganas, porque si bien hubo violencia en estas semanas, en estos meses, a partir del 1 de mayo, a Kabul entraron prácticamente sin disparar un rifle, no hubo Claro, prácticamente, no hubo resistencia. no hubo resistencia. Hubo en algunas zonas, los talibanes siempre fueron fuertes en el sur y fueron muy débiles en el norte. Y de hecho, hoy en el norte del país hay todavía, en una zona montañosa, hay todavía una especie de resistencia. Es una parte de Afganistán que no logró ser conquistada por los talibanes. Los rebeldes que están ahí, que son como 9.000 personas, dicen que ellos van a resistir. Los talibanes ya se desplazaron. Pero bueno, más allá de estos hechos puntuales, los miembros del ejército afgano, la verdad es que no presentaban mayor resistencia, no tenían pertrechos, les debían sus salarios, hubo una gran corrupción, todos los recursos que Estados Unidos puso no se vieron a la hora de que las Fuerzas Armadas afganas presentaran una resistencia realmente entrenados y profesionales. Solemos hablar de los talibán, pero los talibán son una parte de Afganistán. Digo, para este retorno contaron con colaboración de otras tribus, se suele decir, en Afganistán. Lo que da la impresión es que los talibanes aprovecharon todo este año de negociaciones que no avanzaban mucho, y podemos decir que fue una táctica dilatoria de los talibanes. Ellos fueron evidentemente tejiendo acuerdos con algunas minorías. En Afganistán tenemos minorías tayicas de Tayikistán, que es vecino al norte, uzbecas de Uzbekistán, minorías que son compartidas con Irán. Evidentemente hubo, y de hecho ahora están teniendo negociaciones con todos estos grupos, y algunos representantes del gobierno anterior que se quedaron en Kabul están teniendo esas negociaciones. Yo lo que estoy viendo es que ahora se está dando el verdadero proceso de paz y negociación que la comunidad internacional No estaba pudo. pidiendo, exactamente. Esa es una conjetura, hipótesis a título personal, pero realmente veo que ahora se está mostrando vocación de negociación que hasta este momento, hasta el 15 de agosto, me parece que los talibanes evitaron justamente porque sabían que esta era la negociación importante. Leopoldo, ¿cómo era la vida en Kabul, en Afganistán? No digo porque vos llegaste en abril, no porque hayas estado, sino por lo que te pueden contar, porque de hecho está muy cerca de Pakistán. ¿Tendrían relaciones entre ambos países? Sí, por supuesto, por supuesto. Afganistán es un país mediterráneo, o sea que para comerciar con el exterior, sobre todo para importar, porque es un país devastado por la guerra, necesita del comercio internacional, y hay una frontera con Pakistán de 2.200 kilómetros. Y toda la producción, todos los insumos importados, los alimentos que llegaban a Afganistán, en su gran mayoría venían de Pakistán.
Además, hay una gran tribu, la tribu Pashtun en Afganistán, que tiene sus ramificaciones en Pakistán. Esto en la época del Imperio Británico era, digamos, la división, la frontera entre ambos países es una división de la época británica que los afganos y las tribus no reconocen. Hay un concepto de nación, no concepto de Estado, de división política como nosotros conocemos. Y por supuesto, en 2.000 kilómetros de frontera, pasos fronterizos, movimiento. Hay en Pakistán, luego de las sucesivas crisis, hay un acumulado de refugiados de 3,5 millones de afganos. O sea, hay muchos vínculos y también muchos movimientos rebeldes e insurgentes que desde Afganistán actuaban en Pakistán. Por eso para Pakistán la estabilidad de Afganistán es clave, no solamente desde el punto de vista Fundamental. de su seguridad, sino también desde el punto de vista económico, porque Pakistán tiene muchos proyectos de convertirse en una especie de eje, de hub, de todo lo que es el comercio y la infraestructura de energía y logística de Asia Central con Asia del Sur. Y en ese juego, el territorio afgano es clave porque todas las rutas de comercio y de infraestructura que se puedan atender, ductos, etcétera, tienen que pasar por ahí. Por eso para Pakistán la estabilidad de Afganistán es crucial. Vos decías 3 millones de afganos refugiados en Pakistán y este número podría aumentar teniendo en cuenta el escenario de hoy en Afganistán. Digo, Pakistán es receptivo de precisamente aquellas personas que quieran escapar hoy, mañana, pasado del régimen talibán. Hoy por hoy todavía no se ha visto el desborde en la frontera que se imaginaba. La Oficina de Refugiados de el Alta Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados había dicho que quizás en la primera etapa, cuando la situación se desbordara en Afganistán, podría haber un influjo de 700.000 personas. Hoy por hoy eso no se da, obviamente es una frontera muy dinámica, hay movimientos, quizás aumentaron, pero no se ve todavía eso. Hasta la toma de Kabul, Pakistán había dicho que después de la experiencia de recibir tantas oleadas de refugiados, no iba a darle el tratamiento de refugiados a quienes vinieran, iba a tener una política más estricta, más dura. Cuando fueron las crisis, los afganos pasaban al territorio pakistaní, se instalaban en ciudades, por ejemplo, Karachi, que es una mega urbe en Pakistán, tiene una comunidad enorme de afganos, y Pakistán había dicho que en esta ocasión debían quedarse en campos del lado afgano, en campos de aislamiento, o eventualmente si pasaban a Pakistán no les iba a dar el estatus de refugiado, con lo cual su situación es mucho más precaria. Hay que ver ahora, hay que ver si se da un influjo masivo, va a haber mucha presión de la comunidad internacional. Obviamente Pakistán tiene una economía que está empezando a crecer, pero con una situación de desborde migratorio se va a ver afectada. Probablemente la comunidad internacional va a tener que asistir a Pakistán. Pero hoy por hoy no se ve un escenario de un influjo migratorio masivo. Y si nos atenemos a lo que Pakistán había dicho antes de la caída de Kabul, iba a tener un enfoque restrictivo. No sabemos si lo va a poder mantener. ¿Qué pasa con las relaciones entre Argentina, Pakistán y Afganistán? Bueno, vos sos embajador en Pakistán, pero también tiene un nombre, ¿cómo se llama? Concurrencia. Concurrencia, exactamente. Sí. En Afganistán, digo, ¿cuál es la relación? Porque la verdad, digo, uno ve la zona como absolutamente ajena desde lo cultural, pero probablemente en lo económico sí hay vínculos. Bueno, con Afganistán todavía formalmente no soy embajador porque hay todo un trámite previo, uno requiere el acuerdo del país al que va a ser designado embajador. Claro. Con esta situación creo que la posibilidad de que pueda ir a Kabul a presentar las cartas credenciales, que es el documento formal que me acredita como embajador, va a ser complicado. El comercio es muy reducido, obviamente, digamos, Afganistán estaba en estos 20 años tratando de reconstruir un poco de infraestructura. Y con Pakistán hay un potencial importante, es un comercio bilateral que tuvo mejores épocas, ahora estamos en un comercio total de unos 160 millones de dólares, superavitario para la Argentina.
La matriz de exportaciones nuestra no es muy distinta a la que tenemos en la mayoría de los países de Asia, es decir, productos, commodities, básicamente. Del lado pakistaní, ellos son muy fuertes en lo que es textiles, es el fuerte, también tienen una industria incipiente, una industria importante farmacéutica que quieren orientar hacia la Argentina, y nosotros lo que estamos viendo acá es grandes posibilidades en materia agrícola, de cooperación científica, de venta de maquinaria, desarrollos biotecnológicos. Pakistán es un país con gran potencial agrícola, quizás no tiene prácticas muy eficientes ni competitivas, pero tiene un mercado interno enorme, son 220 Importante. millones de habitantes. Oh, claro. Digamos, si la economía mantiene, mantiene el ritmo que empezamos a ver este año, un crecimiento del 4%, no debería sorprendernos que en 5 años haya una decena o 2 decenas de nuevos miembros de la clase media, más consumo. Así que yo creo que hay un potencial importante para aprovechar nichos de mercado. Solemos tener desde este lado del mundo una mirada prejuiciosa sobre el mundo musulmán. Eh, ¿Cómo nos lo podés aclarar de una manera sencilla, obviamente, entre lo que es el mundo musulmán y lo que son los talibán, que son una partecita de ese mundo? Sin ser experto, yo creo que lo que representa el talibán es una interpretación absolutamente exagerada, fundamentalista, y no digo nada nuevo con ese término. Quizás, no conociendo el Islam, pero quizás sea una versión extremadamente literal, si se quiere, ¿no es cierto? Claro. Y eso yo lo puedo contrastar con lo que veo en Pakistán. Pakistán es obviamente un país islámico, su nombre oficial es República Islámica de Pakistán, pero es un país donde hay libertad de prensa, donde las mujeres acceden a cargos políticos importantes. Acá hubo una primer ministra en la década del 90, cuando en muchos países de América Latina nadie accedía a las primeras jefaturas de gobierno, jefaturas de estados. Hay, por supuesto, cuestiones culturales, hay mujeres que andan con velo, hay mujeres que no, la prensa es libre, hay, eh, hay conciencia y hay intentos en lo que tiene que ver con las minorías, sobre todo temas minorías sexuales, diversidad, de que tengan una agenda. Obviamente no quizás con el grado de visibilización que puede haber en nuestros países, pero hay demandas puntuales de ampliación de derechos, hay convivencia con otros credos, los cultos cristianos no son significativos, pero conviven armoniosamente, y hay una convivencia bastante armónica con el hinduismo. Digamos, hay que acordarse que Pakistán y la India eran un conjunto durante el Imperio Británico, y Pakistán, digamos, es el componente musulmán de lo que era el Imperio Británico, y la India quedó todo el hinduismo. Pero hay una coexistencia bastante pacífica. Leopoldo, esta proximidad y estos 2.000 kilómetros de frontera entre Pakistán y Afganistán hace que en Pakistán haya temor esencialmente a los atentados, no a que los talibán tomen alguna decisión más extrema hacia Pakistán, que tiene una vida absolutamente diferente a la que pretenden los talibán. Hay en Pakistán un recuerdo de lo que fueron los últimos 20 años, sobre todo hasta el 2013-14, con atentados, mucha inseguridad, mucha violencia. Y eso evidentemente ha quedado en el inconsciente colectivo, y eso es lo que preocupa, y además preocupa lo que decía al principio, ahora que el país parece empezar a despegar desde el punto de vista económico, que esto signifique un retroceso. Lo que debo decir que el pakistaní con el que uno trata, la impresión que uno va recogiendo, es que piensan que quizás esta vez sea distinto. Es un poco Claro. eh, esa esperanza, yo creo que es un poco una esperanza que ellos albergan. Ojalá los hechos lo comprueben, ¿no es cierto?
Ahora, sí es cierto lo que vos decías al principio, si los talibán tienen una mirada más estratégica y sobre todo teniendo en cuenta los 20 años de la comunidad internacional interviniendo directamente en Afganistán, para evitar resistencias, lo ideal sería que tuvieran una posición más moderada. Sí, además los talibanes se encuentran con un país donde se está yendo gente calificada, que cuando tenga que armar equipos de gobierno no los van a tener, con una sociedad que a pesar de todo en estos 20 años tuvo acceso a cosas que no las tuvo en la época que los talibanes controlaron el país, y además un país que va a necesitar de la comunidad internacional en términos de acceso a créditos internacionales, acceso a asistencia para la reconstrucción. Entonces, es un país que corre el riesgo de convertirse realmente en un paria. Algo que me parece que cuando tuvo la experiencia del 91 al 96, eh, prácticamente no le preocupaba. Pero evidentemente es un país totalmente distinto al que gobernaron en la década del 90. Ahora, ¿con quién hablan los talibán? Digo, de la comunidad internacional. ¿Tuvieron este diálogo para el retiro de las tropas estadounidenses hoy? ¿Cuál es el vínculo o si hay algún país que está apoyando a los talibán? A ver, contactos hay con todo el mundo. De hecho, yo acabo de leer en el diario que el jefe de la CIA estuvo de incógnito este lunes en Kabul hablando con el líder talibán. O sea, todos Diálogo hablan, hay. diálogo hay, es probable, no es probable, seguramente el punto más interesante, el punto en el que está interesado Estados Unidos en este momento es que faciliten la salida de los norteamericanos que todavía quedan en el país, porque los Claro. talibanes se han puesto muy flexibles, que tienen que salir todos para el 31 de agosto. Y toda la operatoria, toda la logística demuestra que quizás no se llegue a esa fecha. O sea, diálogos hay al más alto nivel. Probablemente Estados Unidos en este momento esté hablando de cuestiones muy puntuales de cómo facilitar la salida. Obviamente que hay diálogos con China, hay diálogos con Rusia, hay diálogos, no me cabe la menor duda, que también con Pakistán. China tiene intereses y ve la perspectiva de extender su iniciativa de la franja y la ruta a Afganistán. Ya sobre Pakistán, con Pakistán hay una asociación estratégica con China en términos de desarrollo de infraestructura, de nodos de logística, y Afganistán es un país muy rico en minerales, tiene grandes yacimientos de cobre, entre otros, y bueno, China ya estaba interesada y seguro que va a desembarcar con toda la fuerza. Leopoldo, nos quedan 5 minutos. Te voy a preguntar, no desde tu vida personal, pero sí, un destino Pakistán difícil. Eh, Uno conoce algo del mundo diplomático. Solo en Pakistán, digo, es complicado. ¿Te preparaste para ir a Pakistán? Pakistán, Islamabad, la vida es muy agradable, debo decir. Ajá, Es muy agradable, es una ciudad que fue creada para capital en la década del 60, porque la capital históricamente estaba en Karachi, al sur, que es una mega urbe. Dentro de todo, a pesar de que este verano es bastante tórrido, me dicen, porque yo todavía no lo experimenté, que el tiempo, el resto del año es muy, muy agradable, es una ciudad verde. Así que Islamabad, yo debo decir que es una ciudad que me sorprendió gratamente. Los pakistaníes que uno trata, que va conociendo, tienen una gran curiosidad por el mundo exterior, son muy sociables, les encanta conocer otras culturas, están muy abiertos, y lo interesante es que ellos son tan ignorantes de nuestra cultura como nosotros de la de ellos. Entonces hay claro. una avidez natural que hace que el contacto interpersonal sea más interesante y más rico. Yo estoy solo acá, hay mucha gente que está sola, hay algunos países como Estados Unidos que no permite que vengan diplomáticos con sus cónyuges. Hay Ah, otros mira. países, bueno, esos países, estamos hablando de Estados Unidos, de Reino Unido, países que por la presencia en Afganistán y digamos, por la sensibilidad de la región, por cuestiones de seguridad no lo permiten.
Pero yo, por ejemplo, los fines de semana me muevo solo en auto y si hay lugares a los que no voy solo es porque me voy a perder, simplemente por Claro. eso. Pero no porque tenga temor ni mucho menos, ni mucho menos. Y Creo que el único estás en tus problema es primeros meses. sí, creo que el único problema es la comida, que es muy picante y todavía no la puedo asimilar. Y no hay forma, además. Cuando cocinan así, cocinan así. O sea, Sí, y aunque si uno dice un poco menos picante, va a ser picante, hay que decir sin picante. Y así todo siempre queda algún vestigio de picante. Pero es muy los que interesante, estamos la experiencia es muy interesante. los que estamos de este lado del mundo observamos con, no sé si decirte que hay peligro, pero bueno, que es una zona insegura, no en el sentido de la inseguridad nuestra, sino de la inseguridad de esa parte del mundo. ¿Sentís esa sensación o una vez que uno está, la vida transcurre? No, no la siento, nunca la sentí, realmente nunca la sentí. Y lo que creo es que es un momento espectacular para estar acá, sobre todo en una carrera como la mía, porque todos los ojos del mundo están puestos acá y esto es como un laboratorio de lo que surja de esta crisis, de cómo se aborde, se resuelva, creo que va a marcar por lo menos el próximo siglo. Muchas gracias, Leopoldo, por No, por estar con favor. nosotros en el canal de la universidad. Un gusto, Verónica, hasta luego. Nosotros nos volvemos a encontrar como lo hacemos siempre los miércoles a las 6 de la tarde acá en Contame, en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.